qué gusto conectar con ustedes y que ustedes puedan conectar con el CAN. De verdad, es un reto asumir este primer episodio que nos introduce en esta nueva modalidad virtual que nos permite llegar a nuestros alineados desde el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Soy Patricia Gámez, presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala del 2025-2027 y nos hemos abierto a este espacio como un medio para comunicarnos con los alineados y con el público en general. Damos la bienvenida al licenciado Julio Melgar, que es realmente el creador de esta idea del podcast que surgió en la campaña cuando nos invitó a su programa especial y vimos cómo un abogado de profesión se estaba abriendo a estas nuevas redes y desde ese momento dijimos, bueno, es un canal muy importante que las nuevas generaciones están aprovechando y que el colegio no puede pasar desapercibido a esa nueva tecnología. Y entonces decidimos emprender en este nuevo reto para tratar temas de cualquier naturaleza relacionados con la función que realiza el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, conscientes de que somos un gremio diverso, compuesto por profesionales no solo abogados, notarios, sino licenciados en ciencias jurídicas y sociales, sociólogos, politólogos, internacionalistas, criminólogos y demás profesiones que cada día se aglutinan en el colegio y que hacen crecer este gremio. Licenciado Melgar, usted es uno de nuestros agremiados, así que bienvenido. Gracias, licenciada. Un gusto estar con ustedes el día de hoy en este primer episodio de este podcast. Es realmente de felicitarle, licenciada, por también retomar y aprovechar lo que hoy las redes sociales nos permiten, ¿verdad? Tener este tipo de espacios que son más cordiales, con diálogos un poco más abiertos que otros esquemas que se tienen en la radio y en la televisión. Y creo que es importante que el Colegio de Abogados, siendo un referente histórico, político, académico en el país, y a través de su gestión se pueda abrir ese espacio de información y de difusión. Y yo creo que es importante y invito a todos los colegas, a las diferentes ramas afines, a los politólogos, internacionalistas, sociólogos o criminalistas, que de igual manera, ¿verdad?, también pudieran aportar temas que creo que son importantes en el ejercicio profesional. Así que para mí es un honor abrir con usted este podcast. Como le digo, y usted conoce un poquito mi historia, abogado, pero creí que había que utilizar algún tipo de ese tipo de espacios para generar información o datos. Mi podcast, que se llama Otra Perspectiva, y los colegas podrán seguirlo en YouTube, está encaminado en generar información, en generar análisis y datos, que es importante, ¿verdad? Más allá de la posición que uno pueda tener ideológicamente u otro, pero yo creo que hay temas en el país que necesita atención especial y el asunto está que el país también ya tiene plazos muy cortos en el tema del bono demográfico, entre otros temas más, y entonces creo que esta necesidad de espacios de diálogo también son fundamentales para que también se construya democracia. Claro, la idea de este podcast precisamente es platicar no solo de diferentes temas, sino con diferentes profesionales, ¿verdad? Para que participemos en ese diálogo de coyuntura que necesita el país, que seamos parte, que hablemos, que dialoguemos y que realmente nos pueda llevar a una sociedad más equilibrada. Yo siento que ya es tiempo de que vayamos viendo que estas posicionamientos tan radicales en realidad no van con una sociedad democrática. Las profesiones debemos involucrarnos para buscar los equilibrios sociales que permitan a un país desarrollarse, que permitan a un país crecer. Y realmente creo que es importante que la ciudadanía conozca todos estos diversas formas de pensamiento, pero respetando mutuamente esas distancias. Que esas distancias, en lugar de separarnos,
nos hagan platicar más para ver qué puntos de acercamiento tenemos y en qué cuestiones podemos coincidir. Yo creo que participar del diálogo nacional invita a eso, a aportar a un país más democrático, a una sociedad más justa, a aquello que queremos como profesionales, ser partícipe realmente de la solución y no del problema. Debemos dialogar sobre esos, precisamente esas cuestiones que pasan desde el ejercicio de la profesión que puedan estar resultando negativas en la sociedad para reconducir ese tipo de situaciones y además aquellas que son positivas para promoverlas y dirigirlas al mayor beneficio social, ¿verdad? Porque eso es importante. Sí, el tema, digamos, yo creo que el rol del colegio tiene dos componentes, ¿verdad? Uno está vinculado al ejercicio de la profesión. Y si no fue por la invitación suya, por ejemplo, tenemos también muy bajos niveles de participación. Una asamblea en 200 donde personas. 200 personas y que son temas relevantes, porque finalmente es el tema del funcionamiento, el presupuesto, el tema del fondo de inversiones que usted lo comentaba, ¿verdad? Creo que eso como alrededor de 1.300 millones que tiene el fondo de inversiones del colegio, que es el gremio, el colegio más grande, y que son decisiones que nos corresponden como gremiados. Pero creo que ahí el punto es cómo se logra despertar también que el resto de los colegiados participen, opinen, ¿verdad? Obviamente habrán decisiones contrarias, pero yo creo que lo importante es que participen, ¿verdad? Claro. Y el tema aquí, el plus será, la magia será cómo se facilitan los mecanismos de participación o de votación como un referente. Pero el otro punto es hacia lo externo por parte del colegio. El colegio siempre ha tenido un referente y un prestigio. Los últimos años, lamentablemente, el colegio fue parte también de esa cooptación y de un silencio que de una u otra manera, pues obviamente marcaba que estaba en parte de un sistema que se estaba cooptando. Y yo creo que hoy el colegio puede ir marcando algo que, uno, falta en el país, que es el diálogo, como usted lo plantea. Miramos los conflictos entre los partidos o entre el gobierno y muchas veces es porque no se platican. Y son cosas tan sencillas para solucionar, pero no hay ese tipo de espacios de comunicación. Y lo otro, creo yo, que tendría que ser la posibilidad de que tengamos acuerdos de país, acuerdos de Estado. En mi podcast recientemente estábamos hablando con un exministro de Educación y marcaba que después de que él estuvo en el cargo ya han pasado más de 14 años y los indicadores no han mejorado, sino que más bien han retrocedido. Y él decía, es importante que haya un acuerdo de Estado, pero que ese acuerdo de Estado no sirva para que en cada 4 años estemos inventando, o por ejemplo acá, que usted inicie programas y que venga una próxima junta directiva y cambie completamente lo que se hizo, porque eso es lo que lamentablemente ocurre en el país. Y creo que sí es importante que nos encaminemos, como ocurre en sociedades modernas y desarrolladas, a establecer acuerdos de 10, 15, 20 años para que efectivamente hayan contribuciones a los diferentes problemas nacionales. Claro. Entonces yo creo que eso es la labor y el desafío que tiene esta Junta Directiva. El Colegio de Abogados como tal tiene 200 años de existencia. Y en 1947 se formó institucionalmente como una entidad a través de la promulgación de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria y empezó una institucionalidad del colegio con un régimen legal, o sea, con una estructura formal. Estas inversiones a que usted se refiere son realmente esas contribuciones que vienen de los agremiados y de las recopilación de todos los timbres que se utilizan como impuesto, digamos, que es un impuesto. Y eso se invierte. Hay un comité asesor de inversiones que es el que recomienda cuál es la mejor forma de invertir, busca la sanidad de las inversiones del colegio y contribuye a la transparencia también a este manejo financiero. Usted hablaba de 1.389 millones de quetzales invertidos y creciendo, porque esas inversiones
generan réditos y eso se reinvierte y el fondo va creciendo y creciendo y creciendo. Lógico es también que hay un plan de prestaciones cuyos fondos salen de ese plan, ¿verdad? Pero todo esto lo hablaremos a detalle en una plática que tendremos con las personas especializadas en el tema, con los que integran el comité asesor de inversiones o con profesionales que participen dentro de él. Y ese es una especie o una parte de los temas que tendremos en el podcast. Yo creo que en una sociedad democrática el silencio no es opción. Claro. O sea, yo siempre he creído que en una sociedad democrática más los profesionales debemos hablar, dialogar, discutir, pero con responsabilidad. Hacerlo con un criterio que sea orientador de la sociedad, porque somos el 2% probablemente de más o menos de esa sociedad privilegiada que tuvimos acceso a las aulas universitarias. Y ese privilegio se debe devolver a la sociedad con beneficios. O sea, no es una mínima responsabilidad ser parte de este mínimo porcentaje que tiene esa oportunidad, que la sociedad se beneficie de ello, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que yo creo que es la responsabilidad en la que todos debemos participar del diálogo social, debemos participar, pero responsablemente. O sea, que nuestros comentarios, que nuestras opiniones reflejen eso profesional, ¿verdad? No es limitar, no es que se limite la libertad de expresión o que no tengamos derecho a expresarnos, por supuesto que sí, pero debemos hacerlo en parámetros de corrección y ética y de forma responsable. Sí, claro. Sí, no, al final de cuentas, con relación a ese tema, digamos, es importante que se le dé información al agremiado en cuanto a la operatividad, por ejemplo, de este plan, ¿verdad? Que como le decía, a veces hay duda, eh, la existencia del reglamento, la posibilidad que uno puede contribuir voluntariamente, también qué prestaciones uno puede tener como beneficio, y que al final de cuentas yo lo que le comentaba en ocasiones anteriores es de que hay otros colegios profesionales con mucho menor cantidad de agremiados, de repente con una cantidad o un poquito más de contribución, pero los beneficios que se le generan a sus agremiados es mucho mayor. Ya tomamos nota de eso. ¿Verdad? Lo que vamos a hacer es una mesa de trabajo donde van a haber representantes de otros colegios para que en un taller comentemos qué beneficios tiene uno, qué beneficios tiene el otro, y así podamos hacer una especie de contribución de buenas prácticas para traer nosotros a nuestros colegios aquellos que sean viables. Lo otro que también hicimos desde Junta Directiva fue la ampliación del informe actuarial. Sabemos que se hizo un informe actuarial que es el que prevé cuáles son los parámetros de contribución y los beneficios, ¿verdad? Entonces, el estudio actuarial no contemplaba, omitió contemplar a los que contribuyen voluntariamente. Entonces, pedimos una ampliación del informe actuarial para buscar otros mecanismos a través de los cuales se pueda generar o ampliar los beneficios a través de esos beneficios a otros agremiados que no son notarios, porque el plan de prestaciones ahora que se mide a través de las contribuciones en timbres y a través también de las contribuciones voluntarias, no alcanza más que a los notarios, ¿verdad? Y de forma voluntaria a los demás agremiados, pero es importante analizar y trabajar, porque esa institucionalización de los programas que usted se refería, de que no es dable que una junta directiva deje de hacer o no le dé seguimiento a lo que otra junta directiva dejó iniciado, correcto, nos genera ese problema, porque digamos, cada vez que hay cambio de junta directiva, que recordemos que es cada 2 años, es un periodo muy corto, se volvería, corre y va de nuevo, ¿verdad? En cambio, con esta continuidad que se basa en un principio de lealtad, de una transición adecuada,
de que la nueva junta directiva sepa en dónde quedaron los programas y hacia dónde reencauzarlos, porque esto es en favor de los agremiados, no es en favor de los miembros de junta directiva. El trabajo que realizamos es meritorio, es ad honorem y dura una breve cantidad de tiempo. Claro, sí, el tiempo se vuelve muy reducido y creo que es importante que en esta naturaleza, y le felicito por esta decisión de esta mesa, porque finalmente hay, digamos, beneficios de otros colegios que yo creo que el Colegio de Abogados puede aplicarlos y de igual forma puede servir también para que más profesionales contribuyamos de una forma o nos ordenemos en la contribución, porque entonces yo sé que tendré una contraprestación que me servirá para mi futuro ya como profesional. Y sentarnos y platicar con quien tenga dudas. Yo desconocía completamente los planes de prestaciones, específicamente en cuanto a cómo acceder a los beneficios. Y realmente es una forma bien sencilla, no es tan complicado como pareciera. El acceso a los planes de prestaciones, como dijimos, viene de dos formas, ¿verdad? Una contribución voluntaria y la otra a través de la contribución por medio del timbre. Del timbre. Que se mide por unidad de prestación. Claro. El contribuyente, por así decirlo, que es el agremiado, que se mantiene activo, que se mantiene aportando al fondo, ya sea a través de los timbres o sea a través de la contribución voluntaria, en contraprestación tiene los beneficios del plan, que son básicamente el aporte por maternidad, ¿verdad? Hay una variedad de proyectos, entre la jubilación, Claro. Que se gestionan para que el agremiado reciba de vuelta esos beneficios y que los trámites realmente pueden hacerse de forma digital. Ahora la junta directiva emitió una decisión en donde por ejemplo, las constancias de colegiado activo para los proyectos del plan de prestaciones son gratuitos para facilitar e ir acompañando al agremiado en esas gestiones. La idea es facilitarle el camino, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, la idea de este podcast que va a ser de específicamente el plan de prestaciones es dar a conocer ese contenido. Claro. Bueno, y yo creo que será interesante y quedará pendiente para los agremiados, para que estemos al pendiente de este podcast, porque eso yo creo que permitirá tener un mayor seguimiento de información de qué me beneficio y qué tengo que hacer yo con el colegio y a partir de ahí fortalecerlo, porque es un beneficio que nos va a permitir tener una expectativa de servicio hacia futuro, como insisto, ¿verdad? Como agremiados. Y yo creo que es importante que eso se publicite porque muchos lo escondieron, ¿verdad? Ante las administraciones no entendía yo la lógica, pero ¿por qué ocultar esa información? Y yo creo que lo que están haciendo creo que permitirá que tengamos planes hacia más largo plazo en esa dinámica. Ahora, en cuanto a las inversiones, los famosos 1.389 y pico de millones. ¿En qué banco están? ¿Dónde están? ¿Cómo se invierte? Pues esa decisión de dónde colocar esos millones de quetzales que además de los agremiados es una responsabilidad muy grave. Entonces, cuando el comité hace su recomendación, lo hace porque previamente hay una oferta por parte de los bancos sobre cuáles son los planes de inversión que están ofreciendo, que normalmente son depósitos a plazo fijo y que tienen un rédito de porcentual de interés, con qué banco invertir, ¿verdad? Entonces, normalmente el colegio, según el reporte financiero, ha invertido en Crédito Hipotecario Nacional, en Banco Promérica, en Banco de los Trabajadores, en una serie de bancos, porque han ofrecido alguna tasa preferencial, ¿verdad? Entonces, cuando se va a tomar la decisión de invertir, se tiene que analizar muy bien cuál es la estabilidad financiera que se ofrece, el porcentaje en el que se va a invertir. Y entonces está a disposición de los agremiados esa información. Cualquiera de los agremiados puede enviar simplemente un correo electrónico al colegio. No lo decimos públicamente porque es importante resguardar
pues alguna información básica. Pero hay en diversidad de bancos, mencionamos algunos, pero hay una gran cantidad de bancos que hacen la oferta y entonces se analiza y se toma una decisión sobre en qué banco, con la mayor tasa que se pueda ofrecer, con la mayor estabilidad, con las mayores ventajas, se procede a hacer el depósito de las inversiones que vayan venciendo, más lo que se va acumulando para la nueva inversión. Digamos que normalmente son 10, 20 millones, dependiendo de lo que se haya acumulado de ventas de timbres y demás. Entonces, es una dinámica bien interesante que para quienes no somos expertos en análisis financiero puede resultar complicado y al momento tornarse un poco difícil decir, bueno, ¿dónde coloco? ¿Cuál es la mejor opción para colocarla? Entonces, hemos aprendido mucho del mundo financiero en cuanto a la sanidad que ahora hay en las finanzas bancarias, afortunadamente, y entonces eso nos da cierta tranquilidad, ¿verdad? De que eh, eso puede hacerse de esa manera. Claro, excelente. Sí, y bueno, y esa es como parte de la información que antes, como le decía yo, lo ocultaban, ¿verdad? Y creo que es importante que se sepa con sus resguardos, obviamente, porque inclusive en el Estado está la ley de acceso a la información pública y también hay información que sí se limita, ¿verdad? Por el tema de seguridad, pero creo que es importante por los niveles de inversión que se pudieran tener. Y felicitaciones, licenciado, porque creo que esa es la parte de lo que los agremiados esperábamos, ¿verdad? De que efectivamente haya mayor transparencia en ese tema que generalmente siempre ha sido como el más cuestionado o el que también genera muchas especulaciones, ¿verdad? Y mientras de mejor manera la Junta Directiva explica a los agremiados, creo yo que todas esas especulaciones básicamente se irán reduciendo en función a la información que exista por parte de la Junta. Sí, ¿cómo transparentamos, por ejemplo, esa información? Es importante. Lo que hicimos fue mesas de trabajo en donde las instituciones financieras iban uno a uno presentándonos sus planes de inversión para que el comité asesor de inversiones y los miembros de junta directiva pudiéramos escuchar todos a la vez cuáles eran los proyectos de inversión y se fuera desmitificando esto de que muchos agremiados hemos escuchado que dicen de las inversiones debajo de la mesa. Eso con una práctica de transparencia es fácil solucionarlo y yo creo que eso va a dar mucha tranquilidad a los agremiados y que sepan que ese tipo de decisiones se toman de esa manera. Y entiendo que ese comité de inversiones participan expresidentes del colegio, ¿verdad? Sí. O sea, no es directamente usted o la Junta, sino que hay otros actores que también, que ya han estado en el colegio, que participan. Según los estatutos, el comité asesor de inversión está conformado por 3 expresidentes que los elige la Junta Directiva, ¿verdad? Y 2 delegados electos por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. O sea, son 5 integrantes. Ellos analizan el desplegado de ofertas de inversión que hay y entonces emiten un documento a la Junta Directiva. Ciertamente este no es vinculante, pero sabemos que el Comité Asesor de Inversiones pues se puede asesorar y analizar, tomar en cuenta un montón de circunstancias y la Junta Directiva puede decir este consejo que me está dando es razonable o no y con base en esa razonabilidad pues tomar una decisión. Si en dado caso la recomendación del comité tuviera alguna duda, para eso son las mesas de trabajo. Nos sentamos y le decimos, mire, tenemos dudas sobre esto y lo otro, y entonces se resuelven ese tipo de situaciones y yo creo que la transparencia es el camino, ¿verdad? No hay otra manera. Pues esa es la idea de estos podcasts, o sea, trataremos en realidad diferentes temas y hayamos abordado, ¿verdad? La integración del comité, la forma en que se invierte, de las prestaciones, y ahora falta un tema importantísimo, la unidad académica, ¿verdad? Pero fíjese, le decía que antes de entrar al tema de la unidad académica, que creo que es importante, el hecho es que yo creo que en la dinámica de la construcción también de la democracia, aunque es en la parte gremial, el hecho de informar estos detalles, estas limitaciones que puedan existir en la parte de inversiones, es importante que uno como gremiado lo sepa. Y entonces uno dice, ya puede razonar, ya puede dar otro planteamiento o otra posición, y creo que van por buen camino. Eso
creo que va a servir para que efectivamente tengamos mejores herramientas de información y mejores posibilidades también de hacer opiniones o recomendaciones o propuestas a la junta directiva. Se me había olvidado, perdón, respecto al plan de prestaciones, recordar que, por ejemplo, los profesionales del derecho y de la ciencia jurídica y de las ciencias afines también, nos desempeñamos en diversidad de funciones. Claro. Algunos en el giro liberal, que creo que son los menos alcanzados por el plan, porque puede ser que el ICS o puede ser que el Estado, a través de clases pasivas, alcance a un gran número de funcionarios y empleados públicos que son profesionales y que ya tienen en sus entidades un plan de prestaciones como tal. Pero nos preocupa grandemente, yo creo que es trabajo de la Junta Directiva venidera y de las que tengan que venir, hablar sobre la inclusión y la diversificación del plan de prestaciones de manera que alcance y que lo que no podemos es dejar de discutir sobre las ideas que tengamos para generar estos mecanismos valiosos para los agremiados. Correcto. Y ahora en lo académico que me decía. En lo académico que viene hablábamos de la integración del colegio, ¿verdad? Uno es el tema del plan de prestaciones, la inversión del fondo de inversión que tiene el colegio. El otro brazo es el crecimiento profesional, desarrollo profesional de los agremiados. Y eso es a través de la academia. El estatuto dice que tendrá una unidad académica y que esta tendrá un coordinador. Pues hemos pensado en que esta coordinación de la unidad académica en realidad sea un facilitador de programas, ¿verdad? De programas de diversa índole que entrega al colegio, sea vía cooperación, sea vía convenios, colaboraciones, es decir, hay mucha gente y muchas instituciones interesadas en generar academia. Yo creo que es a través de la academia que se discuten, además, discusiones de altura, profesionales de altura, y es el seno donde el profesional en realidad le da continuidad a su ejercicio, a su formación profesional. Nos preocupa mucho todo esto que se dice del diverso balance que hay en las formaciones académicas de pregrado. Es decir, el Colegio de Abogados y Notarios tiene una masa profesional que supera ya los 50,000 agremiados. 50,000 agremiados. 17,000 de ellos de las ciencias afines y la gran cantidad de abogados y notarios. Pero graduados de diferentes universidades con diferente perfil profesional, ¿verdad? Con diferente oportunidad de desarrollo de capacidades. Toma el colegio a los nuevos agremiados profesionales y su trabajo es acompañarlos en el crecimiento y desarrollo profesional. Yo creo que esa institucionalidad de la que hablamos del colegio de abogados tiene que ir de la mano de la unidad académica, porque es una de las misiones fundamentales del colegio, que es continuar con el desarrollo académico de sus agremiados. El podcast también nos va a ayudar cuando tengamos conferencistas, cuando tengamos nuevos proyectos, para platicarlos, para que los profesionales participen también y nos retroalimenten con sus ideas. Esto es una cuestión de doble vía. Nosotros damos la información y recibimos la información y eso, pues con eso nos desarrollamos todo. Bueno, yo creo que eso es importantísimo. Fíjese que mi tesis de licenciatura en el tema del ejercicio de profesional fue precisamente el tema del proceso de certificación profesional. Le estoy hablando de los años 2000, donde estábamos en la boga de los tratados de libre comercio. Y tenía que ver mucho con relación al tema del rol del colegio, porque precisamente, digamos, si hay un cuestionamiento y entramos, digamos, a profundidades y a conflictos muy fuertes en cuanto al tema de la formación que generan las universidades. Recientemente, por la condición donde estoy laborando, tenemos la referencia de estudiantes de diferentes universidades y sí es muy marcada las diferencias de formación de ciertas universidades privadas entre las mismas, que marcan, digamos, vacíos muy fuertes en la calidad de los profesionales que puedan venir al futuro. Pero entonces, la certificación en su momento, cuando planteaba el Tratado de Libre Comercio,
era recuperar el rol que el colegio otorgara las licencias, que es lo que ocurre como los exámenes de barra en otros países. Y con eso mantiene una actualización profesional. Y en el caso del Colegio de Abogados fue uno de los que se opuso en el marco de las discusiones de los tratados de libre comercio, porque obviamente marcaba esta ruta de oposición a lo que implicaba que el colegio marcara la licencia de certificación profesional. Pero yo creo que al final, en el caso, por ejemplo, de los abogados litigantes de calle, ahorita que he tenido alguna posibilidad de estar conversando con algunos de ellos que me dicen, mira, el colegio debería también de buscar mecanismos de protección hacia nosotros que litigamos, porque finalmente ya en el mercado los valores de los aranceles se quedaron a un lado y aquí marcamos el tema del nivel del agremiado que está allá en la calle litigando con otros que ya se graduaron en un tiempo distinto, que tenían alguna formación y que la experiencia les marca, ¿verdad? Un poco más de posibilidades de decir mis honorarios son un poco más altos porque mi formación o mi experiencia lo vale. Pero esa dinámica creo que es bastante interesante que el colegio sí lo profundice, ¿verdad? Porque tiene que pasar, uno, el tema de formación académica y de certificación o de especialización para que sirva en algo, ¿verdad? Si yo me especializo, pues que el colegio de una u otra manera pueda reconocer esa especialización y que eso me permita a mí tener la posibilidad de tener un nombre en el mercado profesional y la posibilidad de tener, por ejemplo, mejores ingresos. O el otro elemento es también cómo esa formación profesional o esa actualización profesional que realiza el colegio sirva como para complementar y hacer una nivelización o nivelar, perdón, el término, esos conocimientos que se tienen ya en el ejercicio de muchos colegas, particularmente jóvenes. Y el otro elemento es que también creo que en el marco de la unidad académica debería de trascender más allá de lo presencial también a utilizar esas herramientas con expertos internacionales, ¿verdad? Que hoy, si bien lo que nos dejó la pandemia, creo que facilitó que podamos tener una plática con el experto más fuerte en derecho constitucional que está en España y que no necesariamente está aquí en Guatemala, pero que puede difundir los conocimientos, ¿verdad? Entonces, creo que ahí son como tres matices, licenciada, que sí hay un gran desafío, ¿verdad? Y yo creo que lo importante también es el desafío de establecer una mesa en este nivel de cómo hay la responsabilidad de la formación de los profesionales con las mismas universidades. Porque de igual manera tenemos un problema en las universidades. Hay muchas carreras que no están certificadas. Y hoy la mayoría de las universidades en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, hay un proceso de estandarización, de certificación de la carrera. Entonces ya las barras o los gremios profesionales solo terminan de validar especializaciones, ¿verdad? En el caso nuestro no estamos en esa dinámica. Yo creo que ese es como el desafío de cómo se integra la formación, el desempeño de la profesión ya valga la redundancia, en el ámbito liberal plenamente y en el control de esa competencia que se genera también ya en el ejercicio de la profesión en la calle. Claro, y eso tiene que ver con formulación de eh, currículas, de diseño de programas, de formación, de si esta formación es mejor darla en línea, mejor darla presencial. Recordemos que ya cuando hay un profesional graduado, ya la educación pues ya tiene una perspectiva andragógica, es decir, es una educación ya de adultos, claro. Ya no es la conferencia que yo voy y le doy, porque esa la podemos ver y leer en cualquier contenido, sea digital o leerlo directamente de un texto, sino la discusión académica que debe generarse y que cómo se desarrollan esos programas académicos de manera que se alcancen las competencias. Esto es un trabajo que de alguna manera necesita esa retroalimentación constante por parte, porque somos un gremio profesional enorme. Tenemos docentes, tenemos profesionales que se dedican a escribir, a desarrollar tesis, me refiero a tesis, a temas, ¿verdad? Profesionalmente. Es decir, hay una riqueza profesional que podemos reinvertir y reorientar hacia los que vienen en formación y ya los
nivelar esas capacidades con las que vienen los profesionales y tratar de ser un facilitador. Queremos y aspiramos porque la unidad académica lo sea en el sentido de ser un medio para la formación, para que continúe el proceso de formación. Nos fijamos, por ejemplo, que el organismo judicial, el Instituto de la Defensa Pública y otras entidades tienen sus mecanismos de capacitación interna, Claro. sus unidades de capacitación interna, pero los abogados litigantes o los profesionales de las ciencias afines que no trabajan para estas instituciones, hay que brindarles esa posibilidad y la aspiración es que la unidad académica realmente sea el espacio donde se desarrolle esa, esa formación. Pero nos lleva a otro punto, que es la certificación de los programas académicos, que es lo que usted hablaba precisamente. O sea, no es nada más de que el colegio de abogados venga y haga constar que brindó tal academia, sino buscar la manera de que estos programas de capacitación estén certificados y que definitivamente tengan un aval que le dé sustento a la calidad de esa academia, porque como le digo, no es nada más de ir y tirar una conferencia al aire, sino que esos espacios sean realmente aprovechados, ¿no? Y al final de cuentas también es como fortalecer los conocimientos porque, por ejemplo, la parte judicial, con el tema de jueces y magistrados, pero al igual, ¿verdad? Hay elementos ahí que son como fundamentales también de terminar de fortalecer para que realmente haya una justicia pronta y cumplida, como lo dice la Constitución, o en el caso del Congreso, en cuanto al tema de quienes participan o colaboran en la generación de leyes. Y si usted me pregunta, le diré, en el tema del Congreso que conozco un poco más, hay muy pocos y se necesita desarrollar mucho más esa rama del derecho parlamentario. O también hoy el Congreso está en el proceso de elección de los que van a ser los directores de la Superintendencia de Competencia, que es una nueva rama, que no es igual al derecho La mercantil. inteligencia artificial. Pero imagínense, en el tema de derecho de competencia que hay una institucionalidad, ¿verdad? Muchos lo confunden con competitividad y son dos cosas completamente distintas. El tema de competencia está vinculado al tema de los monopolios, al tema de la oposición de dominio, y que es todo un componente de una especialidad que hoy no tenemos muchos expertos en el tema. ¿Y qué dice la ley? Abogado, ¿verdad? Entonces hay otras ramas, el tema de inteligencia artificial, como usted lo señalaba, que son otro tipo de herramientas que también es importante utilizarlo. Pues yo creo que es un gran desafío en esa parte, licenciada, que sí marca, al final de cuentas, lamentablemente la unidad se había quedado como un espacio más de trabajo político y más de regalar leyes que jugar realmente el papel que tendría que desempeñar la unidad, ¿verdad? Y creo yo que está en ese proceso de dimensión de que pudiera trascender a lo que ya anteriormente se ha conocido como ha operado esa unidad. Claro, ser un facilitador de los procesos de formación continua y de actualización profesional. Yo creo que ese es el norte que debemos tener. Y cuando se vea que ese norte se va perdiendo, pues los agremiados, a través de los derechos que tienen, definitivamente es eh, motivar para que esto vaya creciendo de una manera que sea sustentable. ¿A qué me refiero con sustentable? Que se proyecte en el tiempo, ¿verdad? Entonces, yo observaba, por ejemplo, hoy el salón que tiene la sede Zona 10 y que se puede convertir en un salón permanente de academia constante. Se me ocurría proponer que todos los días haya un distinto tema y se esté discutiendo sobre ese tema y que los profesionales, conforme tengan el tiempo para estar asistiendo, pues lo hagan, pero que haya una discusión de foro continuo, de altura, de coyuntura, de crecimiento, ¿verdad? Para que tenga una vivencia en la unidad académica y que tenga esa inspiración de que es. O la virtualidad también, ¿verdad? Porque hay otros cursos en otras modalidades que hoy funcionan a través de plataformas en donde se generan actividades interactivas, se graban las conferencias, los debates sí se hacen, digamos, en persona, pero hay una continuidad de lecturas y de videos podcasts, ¿verdad?, que se van articulando para que de igual manera en el tiempo en que uno tenga libre, uno entra y genera ese espacio de formación, ¿verdad? Entonces,
creo que hay multiplicidad de mecanismos que hoy se podrían estar desarrollando y innovando por parte del Colegio de Abogados. La idea entonces es abrir los espacios, retroalimentarnos de todo, mantenernos conectados, mantenernos informados y yo creo que ya nos hemos extendido en la plática. Hay cafecito para rato, pero qué gusto haber compartido con usted este primer episodio, el cual obviamente vendrán muchos más. Manténganse a la expectativa, propongan temas, participen en esa discusión diaria, en esa discusión de altura que debe tener ese eh, tino profesional del que todos participamos y que tenemos la fortuna de pertenecer a este gremio. Qué gusto conectar con ustedes y que ustedes hayan tenido oportunidad de conectar con el CAN. Manténganse, por favor, atentos a las redes.